estoy del lado del productor, y cuando uno va a comprar carne está del lado del mostrador. Y habitualmente lo que uno dice como productor, yo por lo menos como representante de los productores, a veces trata uno de tomar las inquietudes de los productores, ¿no? Y lo que recibe el productor en la tranquera es un precio que no es muy distinto al del norte. Históricamente, yo hace 38 años, Ricardo, que me dedico a esto, y hubo años, estamos hablando de la década del 90, había una diferencia de casi un 30, un 40%, es decir, en el norte se pagaba $1 el kilo vivo, acá se pagaba $1.40 el kilo, recuerdo. Pero hoy, te doy valores de estos días, no quiero aburrir con estadísticas ni con números, pero para tener en cuenta lo que está hoy el valor de la carne, ¿no? Para ponerlo en números, en diciembre los frigoríficos de la zona me pagaron 4.100 pesos el kilo vivo, acá en Trelew, y hoy están pagando 3.500. Así que ya el efecto de la barrera ya vino desde que avisaron que iba a suceder. No creo que haya una modificación importante en este sentido en lo que respecta a lo que le pagan al productor, porque de hecho en Liniers, bueno, no es Liniers ahora sino Cañuelas, cualquiera se puede meter en internet y ver los valores de Cañuelas. Los mejores cortes de Cañuelas están en 3.500, así que el valor, y ¿por qué digo los mejores? Porque esos mejores valores es la carne que normalmente se consume acá en la Patagonia, que son animales de alta genética, que tienen una terneza especial, así que los patagónicos en general estamos acostumbrados a comer ese tipo de carne. Así que, consideración 1, no creo que esto haga bajar el precio al productor, porque ya de hecho ya está bajo, digamos, y hoy los números para engordar terneros o terminarlos a corral con grano, con balanceado, con energía, están muy finitos. Y desde el lado del consumidor, tenemos que tener en cuenta esto también, Ricardo, que el 60% de la carne vacuna que se consume en Chubut viene del norte. Es toda esa carne que viene sin hueso, ¿no es cierto? Todos los cortes, cualquiera va a un supermercado en la cordillera, en Comodoro o acá en la zona de la costa y... Sí, es sin hueso, claro. Ahora lo que se permite entrar, y esto hay que aclararlo porque algunos colegas tuyos yo los escucho cuando ando por la camioneta, dicen se levanta la barrera. No es así. Lo que se hace es permitir el ingreso, la barrera sanitaria va a seguir, se permite el ingreso a partir de ahora, de esta resolución 460, de cortes con huesos planos. ¿Y cuál es la historia con estos cortes? Es que es precisamente el asado, ¿no es cierto? La tira de asado que uno habitualmente come los fines de semana, con los amigos, en la fiesta, en los cumpleaños. Y acá hay que hacer una aclaración. El stock vacuno de la Patagonia permite proveer solamente con la mitad del consumo de la carne con hueso. Entonces hay una alta demanda de esa carne para la oferta insatisfecha. Exacto, entonces con esto la pregunta es, ¿bajará esos cortes con hueso? Bueno, vamos a ver, en la cancha se ven los pingos. Lo que yo lamento de todo esto, Ricardo, es que se está hablando de este nuevo manejo de lo que es la flexibilización de la barrera solamente por un tema económico, cuando debería ser el tema sanitario, y eso creo que es la bronca grande de los productores y nosotros los representantes también, ¿no es cierto? Claro, pero lo que pasa que no se ha podido, desde que rige la disposición sanitaria en cuanto a los límites del ingreso de carne por cuestiones estrictamente de aftosa, ¿cuántos años han pasado desde que no ha podido cambiar el estatus sanitario de gran parte del resto del país en este sentido? Porque, digamos, esa barrera que es sanitaria, no económica, como bien explicaste vos, bueno, la palabra se autoexplica, ¿no? Es sanitaria. ¿Qué ha pasado en tantos años que no se ha podido mejorar el estatus sanitario, o sea, las condiciones de salud de esos animales que están al norte de la barrera? Exacto, lo que vos decís es muy importante porque ha habido pedidos en el norte, y esto quizás son las cosas que lo que se solicita desde Federación de Sociedades Rurales, desde los gobiernos patagónicos, es sentarse a discutir estos temas, porque los productores queremos saber los fundamentos de estas medidas. Y lo pongo también con un ejemplo. Una de las causas por las cuales se flexibiliza esto, que bienvenido sea si baja el precio de la carne en el mostrador, cosa que dudo, pero pongámosles que sí,
es que no hay peligro, o la resolución dice el peligro es mínimo para lo que es el contagio, porque la circulación del virus casi no existe. Entonces, bien, ¿por qué le contestan que no a los productores del norte que tienen un gasto cuando piden, en vez de vacunar 2 veces al año, si la circulación es mínima, pasemos a una vacunación por año y después finalmente a no vacunar, o ir corriendo de a poco la barrera hacia el norte? Porque esa es una propuesta nuestra. El productor chubutense y patagónico en general no le tiene miedo a competir a La Pampa, a Buenos Aires. Tenemos otras condiciones, los costos nuestros son más altos, tenemos también el 20% de zona. Entonces, bueno, subsidien a los productores, ya que va a venir carne de La Pampa. No sé, son ideas que uno tiene cuando se hablan de estos temas. Pero, por ejemplo, corran la barrera hacia el norte, que La Pampa, Mendoza y los partidos del sur de la provincia de Buenos Aires sean libres de aftosa sin vacunación. Pero se ve que las presiones que existen, y esto no es que lo estoy afirmando, sino que uno piensa por qué, ¿no es cierto? El negocio de la aftosa en Argentina son casi 80, 90 millones de dólares por año. La vacuna en Paraguay vale... En la vacunación, de la vacuna, claro. Y vos fijate, en Paraguay, uno se fija también por internet, el costo de la vacuna son 40, 50 centavos de dólar. Acá 1,20. Entonces, bueno, no sé, uno piensa así, bueno, que se siga vacunando porque esto le conviene a algunas personas o algunas empresas, no lo sé. A los laboratorios, puntualmente a los laboratorios, claro. Claro. Entonces, pero yo creo que la discusión está dada y tenemos que seguir insistiendo en estas mesas de diálogo, de charla, decir, bueno, ¿cómo seguimos con esto? Cuando el gobierno le pregunta a Chile, porque hay un caso puntual, ¿no es cierto?, para traer animales en pie, acá en el Valle del Chubut, algunos productores compran animales en la isla, en Tierra del Fuego. Entonces, esos animales, el que piensa un poco en la Ruta 3, los cargan, pensemos que los cargan en Río Grande, en Ushuaia, tienen que pasar por territorio chileno para entrar en Santa Cruz. Cuando se le hace la consulta respectiva, si cambia el estatus sanitario o le van a permitir, porque lo importante es eso, que no quede aislada definitivamente la isla, me contestaron que sí. Yo no lo vi estos papeles, pero en teoría uno le queda al SENASA porque es un organismo técnico que basa sus decisiones en fundamentos técnicos, me imagino. Así que en ese sentido, después, los países que nos compran en Europa o en Asia o en Medio Oriente, ¿seguirán comprando? Afirmaron que sí. El temor de esto es que exista un brote en el norte y definitivamente se paren las pocas exportaciones o nosotros perdamos el estatus sanitario. Así que bueno, creo que ese es el fundamento. Yo lo que creo que con el precio de la carne al mostrador, contestando tu pregunta del otro lado, no creo que baje mucho porque ya de hecho más de la mitad de la carne que entra viene del norte. Y pensemos en esto, ¿no es cierto? Cuando la Pampa... Y viene con ese precio, 3.500 el kilo. No, 3.500 lo que el productor. No, por eso viene con ese precio del productor, a 3.500, claro. El productor que vende en Cañuelas, y vos vendés en el valle de Engaiman, no sé, creo que vos producís ahí en Engaiman, ¿no es cierto? Engaiman, kilos. Sí. En Engaiman producís carne, y a vos te pagan 3.500 y al que produce y vende en Cañuelas, en lo que era el mercado de Liniers, que ahora está ahí en la zona sur de la provincia de Gran Buenos Aires, más o menos el precio es casi muy parecido. Sí, lo que pasa es que hay que tener esto en cuenta también. En el norte se produce muchísimo, pensemos que nosotros tenemos menos del 3% del stock nacional. En el norte tenés esas cruzas que son con los animales que son índicos, esos que son tipo cebú, que son más grandes. Sí. Animales terminados a campo. Entonces también hay animales que van a faena con 2.500, 3.000 pesos. Lo que quiero decir es que si llega carne más barata a la Patagonia, no van a ser los mismos tipos de corte de lo que estamos acostumbrados acá. De lo que producís vos. Y además vos, otro tema para explicarle a la gente, parémonos en el del lado del consumidor, del que va a la carnicería a comprar cuando tiene la plata para comprar carne, que es, digamos, el mejor alimento que puede tener el ser humano, que es la proteína animal, y criado de esta manera, con nuestra genética tan buena a nivel mundial. O sea, un bife argentino, sea producido en Gaiman o sea producido en la provincia de Buenos Aires, es indiscutible, es un bife argentino, es de lo mejor del mundo, por la calidad, la genética. Bueno, en el norte la pastura, acá en el sur se suplementa con granos, etcétera, etcétera. El que va a comprar acá en la carnicería, enfrente de la plaza, donde sea, acá en Esquel, en la zona de la Patagonia, ¿vos considerás que
está pagando el kilo de lomo, por decir un corte que puede consumir alguien, el kilo de lomo en una carnicería ahí en Gaiman, acá en Esquel, ¿es más o menos el mismo precio del kilo de lomo en el Gran Buenos Aires? ¿Anda igual? Sí, es igual comparando la misma calidad, porque vamos a decir esto también, Ricardo. Sí, sí. Si yo pongo un lomo de un animal de 600 kilos o el lomo de una vaca de 700 kilos, eso no es lo mismo que un novillo. Claro, esto lo puede decir carnicero. Yo vendo animales acá en forma local, a veces vendo también en Comodoro, Río Gallegos, pero uno charla con los carniceros. Y pensemos del lado del consumidor. Uno va y tiene un corte chico. El pelleto más chico, uno imagina que es más tierno, más gustoso que uno más grande. Obviamente tienen distinto precio y se vende todo porque la escala de precios es de acuerdo a la demanda. Entonces, comparando la misma calidad de los productos, a excepción de estos cortes de con hueso, que supuestamente son los que van a entrar para normalizar el valor de la tira de asado, son, comparando la misma calidad, son el mismo precio. Uno cuando viene del norte también dice, che, escúchame, vos producís carne, te estás llenando de guita, nos decen a nosotros, porque lo que uno dice siempre es delicado, y yo aprendí esto, Ricardo, que cuando uno comenta algo, el que está del otro lado del mostrador dice, no, estos tipos vamos a terminar con los privilegios ahora porque se están llenando de guita. Y preguntarle a cualquier productor y anda que en el límite, basta ir a las chacras y ver los tractores, las herramientas que no se pueden amortizar, o sea que tranqueras adentro, los productores protestamos porque el precio no es el mejor. Y del otro lado del mostrador, por supuesto, que sí, porque el bolsillo del consumidor está deteriorado, entonces pagar un kilo de carne 20.000 pesos para una familia, imaginemos, no alcanza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo creo que lo que hay que hacer es producir más carne. En la Patagonia tenemos las condiciones para hacerlo, pero volviendo a tu pregunta, a igual tipo de calidad de producto, los precios no son muy distintos que los del norte. Obviamente tenemos que sumarle el flete, tenemos que sumarle todos los costos que tenemos. Aparte, la mayor, vamos a decir esto, si el gobierno nacional, esto es una sugerencia que hay que discutirla, que se ha hablado, pero por supuesto hay que achicar el gasto del Estado y en eso coincidimos totalmente. Pero por ejemplo, el IVA del 18%, si uno le saca ese IVA, ya le abaratamos el 18%, no de la carne, de todos los productos. Ahora, esto es fácil decirlo, claro, yo lo entiendo. Para sacarle ese 18%, como hay en otros países el 9%, hay que hacer un esfuerzo muy grande que los gobernadores tampoco están de acuerdo con hacerlo, porque fijémonos quiénes son los que ganan el país, las elecciones de ayer. Sí, claro. Loco, bajemos el gasto. Bueno, Formosa, claro. Formosa vuelve a ganar, en Formosa vuelve a ganar un gobernador de una provincia que vive nada más que de la coparticipación de impuestos, o sea, vive no de lo que produce porque no produce nada, una provincia pobre, y vuelve a ganar. Ahora, de Formosa cruzás el río Bermejo. El sábado, de casualidad de la vida, una casualidad de la vida, estaba cenando con un amigo en común que tenemos, que finalmente vos no lo pudiste encontrar, me parece, y yo estuve cenando con él. Dice, yo voy una vez cada 15 días, una vez por mes a Paraguay. En Paraguay el IVA es del 7%, en Argentina el IVA es del 21%. Claro, y vos fíjate que eso se ata con las distintas acciones que hay que tomar de fondo para que se pueda bajarlo. Claro, y si nosotros bajamos el IVA, ahí es un 15% más barato, y vos fíjate que lo que gasta uno en comida por mes, el 15%, que sean 80, 90, 100 mil pesos, ya a una familia le cambia la ecuación para poder comprar más comida, ¿no es cierto? Me está escuchando, o nos está escuchando esta charla, un productor de la zona de Sarmiento, la zona sur de la provincia. Te cuento, y le contamos a la gente, el programa lo estamos transmitiendo, estamos hablando con Iriani, que está en Gaiman, yo estoy en Comodoro y el señor Nicolás debe andar por la zona de Sarmiento, y está mandándome mensajes desde Sarmiento, que es un productor de carne, y dice, creo que la medida está bien, no da para más, aparte no es coherente dejar ingresar carne de Brasil y no del norte. Chile creo que va a poner trabas a la importación de animales en pie, como siempre va a dar la nota a la Unión Europea, no tiene problemas. Bueno, o sea, nos están escuchando en toda la provincia prácticamente, y son opiniones que ahora vamos a dejar abierta esta charla que deja muchos bemoles y abre muchas puertas para hablar. Vamos a ver si podemos hablar con algún carnicero y también, ¿por qué no?, con algún oyente que consume, que va al mostrador a buscar el mejor alimento que puede darle a su familia, que es la proteína animal. Así que desde ya agradecido por este aporte, Ricardo.
Sí, yo creo que paralelamente a lo que es cuidar y estar alerta con el estatus sanitario, lo que tenemos que hacer, y yo valoro porque escuchaba ayer que se iban a juntar el gobernador Torres con el gobernador de Santa Cruz, lo que hay que hacer es tomar esas acciones de fondo para que estos recursos naturales y la capacidad profesional que tienen los productores patagónicos, transformarla en producir más carne. La provincia de Chubut tiene 160, 170 mil vacunos, podemos tener 300 mil, pero hay que sacarle, y esto coincidimos con el presidente, ¿no es cierto?, sacarle la pata de encima a la producción. Vos fijate que el tema de las retenciones es algo que hay que ir sacándolo de a poco, y para sacar los impuestos y sacarle la pata de arriba al productor, lo que hay que hacer es bajar el gasto público. Vos fijate un dato que ayer estaba leyendo, y no te quiero aburrir con esto, pero que nos llama la reflexión. Yo antes hacía ejemplos, no, porque Estados Unidos, porque Canadá, porque Nueva Zelanda. Ayer leía que, por ejemplo, un dato que hace a la reflexión. Chile tiene 38 empresas cada 1000 habitantes. Uruguay 20 empresas cada 1000 habitantes. Argentina 13. Algo nos pasa que no abrimos más empresas, que no hay más productores produciendo. A mí mucha gente me pregunta, mucho castigo. Como presidente de la rural vienen empresarios, vienen abogados, vienen médicos, me dicen, che, tengo unos ahorros, me gustaría estos de los campos que están abandonándose, producir. Y yo lamentablemente, un tipo que tiene hoy 3.000 ovejas pierde plata. Un productor que tiene 200 vacas pierde plata. ¿Cómo puede ser? Si cuando vienen de afuera y dicen, che, 200 vacas tenés, pero en Nueva Zelanda es un millonario un tipo que tiene 200 vacas. Y acá es un productor que apenas paga. ¿Por qué? Porque tiene esta mano gigante del Estado que lo oprime. Pero bueno, eso es harina de otro costal, Ricardo. Yo creo que los productores tenemos que seguir produciendo. Este es un desafío importante sanitario, que si tiene una consecuencia económica para el productor va a ser muy baja. Y esperemos que, bueno, que consigan los resultados de bajar el precio al consumidor, pero eso creo que es más importante, bajar los impuestos, que abrir una barrera.